Siempre que participamos de alguna manera, muchos de ustedes quizás lo han podido hacer a través de los medios, esta mañana a las 5:30 de la mañana, hora local, siempre que uno participa de la ceremonia de beatificación o canonización de algún venerable, si es beatificación, de algún beato o beata, si ya es canonización. Uno piensa cómo puede en este caso una mujer del siglo XVIII, decirme algo de cómo vivir el Evangelio hoy, porque ser santo, que es la invitación de Jesús en el Evangelio, sean santos como el Padre Celestial es santo. ¿Y por qué el Padre Celestial es santo? Como también rezaba el libro del Levítico. Pero uno los experimenta tan lejanos, quizá en el modo de vestir, quizá porque el modo de presentarlos a la iglesia es en un estado de vida, un modo de vida que no es el nuestro, que tenemos que vivir en nuestras familias, con nuestros hijos. El mundo cambia, sin embargo hay un sustrato íntimo que es la vida del Evangelio, que todos estos santos y santas nos muestran, en contextos muy distintos y a su vez semejantes. Podríamos decir que son análogos. Sobre todo cuando uno ve que los santos se familiarizan con los santos, porque si hay algo que se destaca en San Antonia o María Antonia de San José de Paz y Figueroa, Mamantula, en el sentido como la llamaban los pueblos originarios en quechua, mama, madre, Antula, una especie de diminutivo de Antonia. Si hay algo que puede mostrarnos es haber sacado brillo, ejemplaridad a un evento tan importante como son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. De una manera muy parecida a lo que hizo el santo cura Brochero años más tarde, siglos más tarde, desde Córdoba para toda la provincia y para todo el país, en cierto sentido, por el ejemplo, en momentos en que Mamantula, la Compañía de Jesús, había sido expulsada y suprimida, expulsada del territorio argentino y de todo el mundo y suprimida. Es verdad que Dios, con su providencia, siendo Señor y Dios de la historia, providencialmente, valga la redundancia, prepara el camino para modos nuevos. Y Catalina de Rusia, cuya religión era cristiana pero ortodoxa, acogió la mayor cantidad posible de jesuitas allá en San Petersburgo, y gracias a ello la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio, con santos tan eminentes como San Francisco Javier, patrono de las misiones, compañero de Ignacio en la misma época más o menos, y tantos otros que conocemos como San Luis Gonzaga, tenemos su parroquia, o los santos mártires rioplatenses y tantos otros más, en todos los continentes, muchos de ellos mártires, etc. ¿Cómo poder promover los ejercicios espirituales cuando los que lo fundaron han sido suprimidos y expulsados, y hacerlo de cara al pueblo de Dios podría consistir en un delito civil? Porque el rey Carlos III, Borbón, y los virreyes que seguían, si son virreyes es porque gobiernan en su nombre, también lo habían prohibido. Era una persecución total. Aquí en Argentina hemos visto tantas persecuciones totales, pensando que decimos en criollo, muerto el perro, se acabó la rabia. El Evangelio de hoy, que también providencialmente es el que ha sido proclamado esta mañana en San Pedro, en la misa dominical en la cual fue canonizada Mamantula, nos muestra un poco el camino. Como bien se leyó y se escuchó
en la primera lectura en el libro del Levítico capítulo 13, la lepra, que abrazaba enfermedades muy distintas dermatológicas. No soy médico y temo decir algún error, pero en el Levítico es así, abrazaba todo tipo de erupción, eczema o enfermedad de la piel. Todas ellas eran abrazadas en un nombre común, lepra. Y la traducción de lepra, es decir, desde lo que se ve a lo que no se ve, es, como lo dijo el texto que leímos, impuro, impuro. Y nosotros, que tantos siglos después del autor del Levítico, el Espíritu Santo en realidad, pero a través de agiógrafos, siglos antes de Cristo, nos parece haber adelantado en el conocimiento de las ciencias médicas y de la moral humana, y jamás imputaríamos, porque imputar es adjudicar en el interior de una persona, varón y mujer, un mal moral a través de algo que yo veo externamente, en este caso una enfermedad. Cualquier persona diría que eso es una barbaridad y que va contra la ciencia. Es verdad que después en la vida de cada día nosotros vemos, y los médicos mismos lo dicen, y hoy es el Día del Enfermo o el Día de la Salud, porque celebramos a Nuestra Señora de Lourdes en la Jornada Mundial del Enfermo instituida por San Juan Pablo II, pero el domingo presenta lecturas de domingo. Bien sabemos, y lo dicen los médicos, que también la actitud interior de una persona es clave para poder revertir esa enfermedad, para la curación, para la sanación. Y a contrario, o a sentido contrario, sabemos también, sin que esto sea una verdad científica, pero es comprobable en nuestros seres queridos, que muchas enfermedades son provocadas por males afectivos, del corazón en el sentido afectivo. Y esto es una experiencia que no podemos compartir, no porque sea prohibido, ni porque alguien me lo prohibiera, sino porque hemos tenido seres queridos, incluso algunos han fallecido, en los que se han dado, a partir de depresiones y tantos males interiores, una enfermedad que es exterior y médicamente comprobable, etc. Pero también, y no con esto termino una lección de patología porque no soy patólogo, lo que nos parece una antigüedad y una exageración de parte del Levítico, asignar un mal interior a alguien que tiene una enfermedad dermatológica como la lepra, nos parece una cosa del Antiguo Testamento. Acuérdense que cuando Jesús en el templo de Jerusalén se encontró con un ciego de nacimiento, son sus apóstoles los que le preguntan: ¿quién ha pecado para que nazca así, él o sus padres? Jesús responde: ni él ni sus padres han nacido así, para que la gloria de Dios se manifieste en él. Jesús lo curó. Es verdad que Jesús no curó todos los ciegos que había en Jerusalén, Nazaret, Galilea o Samaria en su tiempo. Incluso Jesús, y con esto uno puede comprender un poco más lo que estamos celebrando, Jesús, no encontramos ningún texto que nosotros agregaríamos al Evangelio para explicar el motivo del dolor humano. El sufrimiento humano, dos puntos, es por esto, por esto, por esto, por esto. Lo habían intentado también aquellos amigos de Job. El libro de Job es una especie de canción o de poema, por decirlo así, porque tiene mucho de poético, acerca del sufrimiento humano. Lo primero que hacen los amigos de Job cuando él pierde no solo todos sus bienes, sino todos sus seres queridos, es una composición literaria, pero hay que leerlo para comprender el corazón humano. Al principio sus amigos se quedan en silencio acompañándolo. Cuando hay alguien que sufre, no hay mejor compañía que el silencio de un amigo. Punto. Pero a veces los amigos no sabemos quedar en silencio
y empezamos, lo que pasa que es por eso que lo que vos hiciste, algo habrás hecho, y el consecuente, Dios me castigó, o lo que es peor, Dios te castigó. ¿Cuántos penitentes llegan a la confesión o a la charla espiritual, cuentan un drama familiar, etcétera, y esto me lo merezco, Dios me castigó, como si Dios jugara a los soldaditos, matando a los que Él quiere caprichosamente, o como una niña a las muñecas, poniendo en penitencia, o besándola y abrazándola, aquella en la cual se prolongan los sentimientos de enojo de una niña o de alegría. Creo explicarme, nunca jugué a las muñecas, pero he visto a mi hermana y a muchas sobrinas y hoy sobrinas nietas. Hacemos así con Dios, no dejamos que Dios sea Dios. Somos nosotros que decimos hasta acá Dios, ese es un pecador, ese es un tal, ese es un cual. Contaba ayer en la parroquia de Lourdes una anécdota, los frailes de la orden teníamos un centro de atención a aquellos portadores del virus HIV, comúnmente llamado SIDA. Cuando eso comenzó a aparecer en las grandes ciudades y un grupo de jóvenes, acompañados por algunos frailes y religiosas, nos ocupábamos de atenderlos con contención social, no de reemplazar los médicos, tratamientos, pero los tratamientos y médicos eran muy caros. Y lo que hoy nos parece un horror, entonces sucedía, eran echados de sus trabajos, por temor a contagios o cosas. No solo eso, sino que muchos adjudicaban una conducta moral interior, o es homosexual, o es un drogadicto o drogadicta, porque se decía, Vox Populi, no Vox Dei, pero se decía que era uno de los principales modos de transmisión del virus. Yo he visto llorar muchachos y chicas diciendo, ¿por qué? ¿Qué he hecho de malo? Porque además, como si estos sabiendos de la medicina, no médicos, decían eso, muchos de estos jóvenes se habían contagiado con plasma importado de Francia cuando todavía no se examinaba el plasma. Entonces, ¿dónde está el bueno y dónde está el malo? Y ese que moría de SIDA por haber adquirido el plasma era más bueno y merecería menos la enfermedad de aquel que quizá por drogadicción, quizá por relaciones sexuales no permitidas había contraído eso. Somos tan rápidos en juzgar el interior de una persona como si aquí se nos pidiera un carnet de identidad para comulgar, para ser bendecidos, para ser perdonados. Cuando uno ve la vida de Mamá Tula, siglo XVIII, ¿a quiénes llevaba a ella para hacer los ejercicios espirituales? No exigiendo que se convierta antes de hacerlo, sino abriendo las puertas para que también ella o él pudieran conocer a Dios más de cerca. Prostitutas, gente rechazada por la sociedad, afrodescendientes, esclavos y esclavas los porteños, etc. Y lo soy, porteño, y esclavo de muchas cosas que no me gustaría hacerlo. Y ella lo hacía. Y no avisaba con megáfonos, esta persona es esclava, esta persona es prostituta. Pero ¿cuántos? Se calcula casi en 100.000 personas las que fueron gracias a Mamá Tula a hacer los ejercicios espirituales. Muchos de nosotros exigimos tener el carnet de santidad, incluso sellado después de los ejercicios espirituales. No sabemos. O alguno de ustedes sabe qué ha sido de la vida de esos 100.000. Muchos habrán sido buenos, otros menos buenos, solo Dios. Qué importante es tener, Pedro, la llave del reino de los cielos y que no se nos haya dado a ninguno de nosotros la llave del infierno, porque si no mandaríamos al infierno más de uno. Yo no. A mí no me voy a mandar, porque yo hice esto y no merezco ser castigado. Entonces entendemos el merecimiento y el castigo como un negocio comercial con Dios. Entonces Charly García tenía razón
Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Mamantura, en un contexto de alta sociedad santiagueño, no renunció a su padre, ni lo maldijo, ni a su madre, pero no quiso seguir la vida que le habían fijado, comprometiendo con un rico hombre, etcétera, como todas las casaderas tenían marcado su futuro. Era una familia muy religiosa, uno de sus hermanos era un fraile mercedario, o sea que los padres le habían enseñado a rezar, pero ella quería vivir más a fondo gracias a los padres jesuitas de Santiago, especial uno que fue su acompañante espiritual y que fue expulsado de Argentina, recalando en Roma o en Alemania y después clandestinamente por ahí, porque no podían actuar en forma pública, sino clandestinamente, salvo en Rusia, en San Petersburgo, gracias, dije ya, a Catalina la Grande. Si estamos acá hoy, y ese era el fin de los ejercicios espirituales ignacianos y de toda la espiritualidad de esta santa mujer de la corriente espiritual ignaciana, no es para otra cosa que entrenar el corazón para que pueda responder amando. Esa era su meta, entrenar los corazones de los hermanos y hermanas sin distinción de sexo, clase social, proveniencia, enfermedad, moralidad, para entrenar ese corazón y que pueda responder a Dios amando. Sí, solo por eso es entendible que haya caminado más de 5.000 kilómetros a pie, descalzo, yendo a todo el NOA, conocido hoy como provincia de Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago, Córdoba, caminando hasta Buenos Aires, donde fue el recibimiento peor que tuvo. La llamaban bruja, la llamaban prostituta, la llamaban a todo lo que la recibieron a pedradas en Buenos Aires. Otro hubiera dicho, se van todos al infierno, media vuelta march y vuelvo a casa. No, paciencia, paciencia con el obispo, paciencia con el virrey, 9 años aguantando la burocracia argentina, ya existía, para que le dieran permiso civil y religioso para que pudieran ser predicados los ejercicios espirituales. La clandestinidad no es alguna novedad. ¿O acaso en este evangelio de hoy, termino, no vemos que hay acciones clandestinas? La de un leproso que viola esos principios que hemos leído en la primera lectura, los violenta, los rompe, los tira por el piso, se acerca a Jesús, invade una zona que le era prohibida. Primera clandestinidad. Y la segunda, más peligrosa y prohibida que la primera, Jesús lo sana tocándolo. Qué bueno sería que nuestra oración en esta misa fuese: si quieres, puedes purificarme. Si quieres, puedes curarme. No agarrando de las solapas a nadie para decir, curame, ¿querés? Ni tampoco agarrando de las solapas al que yo pienso que es un pecador para decirle, no puede recibir una bendición, no puede acercarse a hacer ejercicios espirituales, no puede confiársele un camino de sanación para acceder a los sacramentos. Somos nosotros los que llevamos la lupa de los demás. Y desde el Papa para abajo y de abajo para el Papa señalamos a cada uno qué es correcto y qué no es correcto. Eso se llama hipocresía. Bruja, prostituta, loca, borracha, era lo que le decían a esta mujer. Y quizá buscaba a esos que lo insultaban, porque a muchos de ellos los terminó invitando a los ejercicios espirituales. Y se la llama Madre de la Patria, Madre Espiritual de la Patria, porque entre esos 70.000 hombres y mujeres hubo muchos y muchas patriotas que hicieron los ejercicios espirituales. Moreno, su padre, Saavedra, Belgrano, Castelli, algunos que fueron terribles después, pero yo no le pido a alguien que haga el ejercicio espiritual
sí el compromiso de ser santo, pero no el control de calidad del producto hasta el final. Dejemos a Dios que sea Dios y dejemos al hombre y a la mujer de todos los tiempos que sean libres para saber elegir. Será Dios en el juicio final quien medirá y ponderará y sondeará esos corazones. Pero mientras, entrenemos los corazones de nuestros prójimos para que puedan responder amando.